personas, cuáles son algunas de las formas que se están comunicando con personas quienes han sido afectadas durante los últimos meses y cuáles son algunos de los malpasos que queremos evitar. Entonces vamos a cubrir todo eso durante la siguiente hora. Um, these are probably a little too hard for you to read Esos quizás van a from mine, ser but I want to difíciles que answer lean them en and share them with you diapositiva first, and rápidamente, I'll be pero introducing each voy of a my panelists mostrársela brevemente, voy a individually introducir a as cada it is uno their turn. individualmente Um, para que so cada first, panelista I tenga su am going turno. to go Entonces, ahead con eso and voy introduce a Ed. introducir a Ed. Sam is Ed going to be our Kessam first va a ser speaker nuestro today. primer orador del día de hoy. Ed has led research Ed ha efforts sido líder de on investigaciones de immigration for asuntos de many trabajadores years. He agrícolas por is muchos also trustee años. of the Él es WPS un Charity fideicomisario del Campaign, Fondo Donativo de supporting a Caridad, range of local cual immigrant and apoya un integration rango de initiatives, iniciativas de as well as integración para policy inmigrantes analysis and locales y advocacy at análisis y national la level. defensa de Since políticas the a nivel beginning of the nacional. pandemic, Desde Ed el has focused principio his de la strategies pandemia, él on se ha public health enfocado en la defensa strategies de to estrategias de effectively salud respond pública para to responder COVID-19 in eficazmente al rural and COVID-19 community. en las And Ed is comunidades going to kick us agrícolas. off this Y él va a afternoon dar with el an inicio overview esta of tarde con un vaccination repaso de strategies around estrategias de manufacturing comunicación farm en las communities. comunidades So, agrícolas Ed, sobre la the floor vacunación. is Así yours. que, Ed, el piso es de usted. Great. Bien, Good afternoon. buenas tardes. I'm going Y to launch into this solamente voy a lanzar esto where porque yo my también friends and estoy colleagues anhelando escuchar share acerca all de of their que los experiences amigos y and colegas compartan cuáles son sus this is from perspicacias y somebody pensamientos of the graded acerca de what is correct, which is that there are a lot of lo que es correcto interconnected acerca de eso, issues que hay muchos that diferentes come together asuntos and que can van communicate juntos en between comunicarse farmers and efectivamente families para and lograr communities. que So Paige, thank se you for vacunen los introducing trabajadores agrícolas y sus that would be familias. great. Entonces, si puede mostrar I la wanted to primera start by diapositiva. Quería highlighting comenzar two al concepts sobresaltar that are estos dos emerging in the términos que discussion siguen surgiendo en la about discusión acerca de todo esto que accessibility son for las treatment indecisiones en and vacunarse accessibility and what frente a can be accesibilidad a achieved. vacunarse y cuáles son las The implicaciones. reality is that both Y la are realidad es que problems. ambos son Um, problemas, in many ways, pero there's en a muchas reason formas hay razones that para access creer que el acceso a las is an important vacunaciones problem es un problema for aún mayor vaccination. que la Um, indecisión. one of the interesting Una issues de las is cosas, de los some asuntos indications that interesantes es que según las encuestas se muestra que el clave factor que afecta a la enthusiasm confianza, of entusiasmo potential de vaccinees la is actually vacunación going ahead to get potencial en que de hecho is vayan a that a hacerse las family member vacunaciones has gotten para, es que un vaccinated. pariente So o un familiar haya sido vacunado. marketing Entonces, is parte this de llevar esto al um, mercado, de este asunto customer experience, which I de will talk experiencia about de algún later. cliente es de lo que voy a The hablar real en un issue momento. is El that asunto making verdadero es vaccination de si more podemos accessible hacer que sea más and accesible la how effective vacunación messaging y si es posible are enfocar real key la issues mensajería that en can cuál help es el asunto increase clave, aspirations que to serían las get the vaccine aspiraciones, themselves, their para de hecho families, conseguir una para and their ellos, para su communities. familia y para sus So let's amistades. go to the next Entonces, Paige, slide. ¿podemos ir a la siguiente diapositiva? It's important in Es thinking importante en pensar acerca de estos that problemas, que messaging about cuál es la COVID-19 mensajería acerca de la vacunación del COVID-19. Es solamente many una de sources muchas of ah, information flow in a fuentes de rapidly growing información and y overcrowded hay demasiada ecosystem. en el And ecosistema de la mensajería. families, Las like familias de everyone else in the trabajadores global agrícolas son como century, todos los are demás a facing través this del turbulence siglo of y están competing en messages. este mundo So turbulento de how mensajería en is it competencia. important Entonces es to importante conseguir la move atención de to this ellos. step? Es en realidad el Trusted primer paso voices are clave. necessary for that. Ahora, las voces de confianza son There are necesarias para conseguir la expectations, audiencia, para que but they're not escuchen los sufficient trabajadores agrícolas y sus if familias, pero no es if we're suficiente going to para tener un accomplish impacto something. a menos que hagan algo And what that especial. special Ahora, contribution lo que is esa contribución especial es, getting y efficacious para recibir la atención especial en esos esfuerzos and sería, having de hecho, measures about tener why people mensajería acerca de por qué las enroll personas necesitan and tomar the problems las vacunaciones, to make vaccination easy and que friendly. haría la vacunación más And fácil y más also amigable. to spread the También word as pueden a correr la community voz members and como consejeros y contributors. conectores So comunitarios. Entonces, messages from people like you mensajes de personas como in yo, the a personas como agricultural yo community are key to en persuasion. la comunidad This is agrícola something son that claves en la happens persuasión y naturally podemos ver buenos in the ejemplos de Center for eso Farm Worker Health. The en el Center cen- of en Farm Workers
que han hecho la NCFH por sus siglas en inglés, tocante a la vacunación. Entonces, el diálogo de redes sociales sobre las aspiraciones es crucial porque transforma el interés y la esperanza a la acción. Entonces, si pudiéramos ir a la siguiente diapositiva, Page. Al mismo tiempo, si nosotros tomamos demasiado en serio nuestra habla tocante a la comunidad de agrícolas, la realidad es que muchos en la comunidad agrícola son diversos. Hay muchos vecindarios en una sola comunidad grande. Entonces, se hacen esfuerzos especiales que son realmente necesarios para evitar esta tendencia de hablar acerca, de reiterar lo que ya se sabe y hacer esfuerzos para alcanzar a estos que son difíciles de alcanzar. Una cosa que yo quería sugerir, debido a que hay mucha habla tocante a adultos de edad media que de perdido estén dispuestos a recibir las vacunaciones, es que de hecho, si muchos de ellos están dispuestos a ser vacunados y son influyentes e importantes en hablar con sus padres nacidos en México, a menudo se basan en los jóvenes y adultos jóvenes que crecen aquí como fuentes de información muy confiables. Ahora, al mismo tiempo, los empleadores agrícolas ya son muy importantes, influyentes en la comunidad. Algunos pudieran ya ser voces de confianza y facilitadores, pero otros quizás no. Parte de la dificultad, creo, es cuando estos contratistas vigentemente están involucrados en trabajar en conseguir que las familias se vacunen, para conseguir que ellos se involucren. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, Paige. Ustedes saben, ha habido un gran problema. Nuestra experiencia con la pandemia hoy, hasta hoy, cuando se dice como un problema de salud público, porque de hecho es mucho más grande y involucra más que solamente un problema de salud público. En realidad es un problema comunitario y las implicaciones de eso es que la solución a este gran problema es movilizar todo un rango de activistas comunitarios e instituciones. Y en realidad quiero urgir a todos ustedes en pensar acerca de formas innovativas para movilizar a estos grupos que todavía no se han involucrado. Algunos de ellos sí lo han hecho un poco, tal como consulados móviles, escuelas locales. Siempre hay una escuela elemental cerca donde están las personas, tienditas, las pequeñas tiendas a las que todas las personas van, notarios, raiteros, mayordomos y contratistas de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, los mayordomos en realidad son claves para la comunicación y virtualmente en cada comunidad agrícola. Y ciertamente tienen ellos una capacidad de influir a las personas por sí mismas. Entonces, la dificultad verdadera es en edificar en las conversaciones comunitarias que sean sostenibles. Prácticamente va a ser muy importante en la siguiente etapa de la vacunación. En la divulgación de la vacunación es involucrar a los niños para que ellos sean vacunados e involucren a sus familias. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, una de las razones para enfocarse no solamente en la meta vigente de conseguir los cuantos agrícolas puedan vacunarse y que sean elegibles para la vacuna, es que es probable que la vacunación de una sola dosis no se va, para el COVID-19 no será suficiente. Aún no se conoce cuáles serían las preocupaciones y también hay una dificultad particularmente difícil, yo pienso, que es mensajería a personas que han sido infectadas por el COVID-19 dentro de las comunidades agrícolas. Es quizá en el 20 o 30% en ese rango. Y quizás ellos pudieran pensar, por alguna razón razonable, que están bien.
Pero de hecho, lo que hemos aprendido es que las vacunaciones generan mucho más niveles de inmunidad a simplemente la inmunidad natural. Así que va a ser importante quizás hacer mensajería especializada para ellos. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, Paige. Entonces, solamente quería decir que ha sido emocionante aprender acerca de lo que está funcionando y yo quisiera terminar solamente con decir que tenemos el enfoque en que esto sea un maratón, no una carrera corta, que nuestro trabajo en comunicarnos para las vacunaciones y también otros aspectos de las respuestas al COVID-19 va a continuar por un largo tiempo. Entonces, yo estoy muy orgulloso de ahora dirigirme a nuestros amigos que de hecho están haciendo el trabajo difícil en el mundo real y Irene, Samuel, Sergio, y solamente quisiera finalizar diciendo que una de las preocupaciones verdaderas para mantener en mente también es que todo este asunto de la vacunación ha sido tremendamente politizado y grupos como Voto Latino y Mi Familia Vota, de hecho, estaban trabajando en el ámbito de activismo en las comunidades latinas. Entonces, espero que al pasar el tiempo podamos colaborar con ellos también. Así que muchas gracias y ahora adelante con nuestros otros eh, panelistas y he dejado aquí unas referencias para ustedes. All right. Thank you so much, Ed. Bien, muchas If gracias, anybody Ed. has Si alguien más tiene questions, alguna please pregunta drop them in hasta the ahorita, chat. por favor, And pónganla en then el área del Ed chat y will vamos a hacer una provide sesión de one-to-one preguntas y respuestas después de que todos los to us. panelistas hayan tenido la oportunidad de So hablar. please leave them there. Así que, por favor, déjenlas ahí y al rato regresamos a eso. And I've gotten some questions Y already. he We will recibido be ya unas sharing all of preguntas. these Vamos a slides compartir todas estas and there's diapositivas so much good después. Hay information tanta being información shared buena today. en So todo lo que we'll se be comparte emailing hoy. those Así out. que vamos a mandar eso por correo So our next electrónico. speaker is Ahora, Irene la Barratúa. siguiente oradora es Irene Irene is Barratúa. a Public Relations Ella Communication Manager for es una Líderes Campesinas, administradora which para works to líderes strengthen the campesinas que leadership of trabaja en fortalecer el farmers liderazgo de in las creating campesinas para que puedan ser economic, intermediarias de social, cambios and económicos, political sociales y advancement of políticos human y dar rights. avance a sus She's a derechos longtime humanos. activist, Ella es advocate, activista, defensora, researcher, investigadora filmmaker, y and her cineasta passion desde hace mucho has tiempo y gran parte de su pasión y accessibility to trabajo ha girado farmers, en torno a la especially for impoverished accesibilidad al cuidado de la communities. salud, Today, especialmente she is para going to comunidades empobrecidas assess e the work indígenas. that Hoy ella Líderes va a conversar Campesinas have been acerca del doing to trabajo que counter Líderes Campesinas ha misinformation estado haciendo and to para bolster contrarrestar la confidence with desinformación California y farmers. reforzar la So confianza entre Irene los is the trabajadores floor is agrícolas de California. Así que Irene, le cedo el paso. Oh, you are muted still. Perdón, está aún en silencio. Perdón, me disculpo por eso. Bien, muchas gracias. Aprecio la bienvenida y también el poder escuchar a Ed Kessam, quien yo respeto muchísimo, su pericia. He estado trabajando a través de la pandemia del COVID con él, entonces definitivamente es un privilegio seguir la presentación de él y voy a comenzar aquí, tal como usted mencionó, a presentar qué es lo que Líderes Campesinas. Entonces, somos una organización a base comunitaria, somos una red de mujeres agrícolas y sus familias y a través de esta pandemia, ciertamente ha mostrado que cuál es su valor increíble durante este tiempo de crisis, poder estar en tono con la comunidad, saber cuáles son sus necesidades y hemos podido responder en realidad. Ahora, con el tema de hoy de las vacunaciones y trabajadores agrícolas, el responder a la indecisión, hay diferentes temores que existen, ¿verdad? Ha sido una gran parte de nuestro trabajo ahorita. Déjeme ver, estoy tratando de ver si puedo controlar esto. Okay. Bien. So Entonces, dos preocupaciones mayores que hemos encontrado a la vacuna es la preocupación de parálisis y muerte y el
costo cuando alguien se enferma y claro, el temor de la inmigración. Ahora han cambiado un poco las cosas con las nuevas administraciones, pero aún continúa a ser un temor porque está en las mentes de las personas. Entonces, también voy a repasar aquí algo del trabajo de líderes campesinas antes y después de las vacunaciones. Entonces, durante esta pandemia nos hemos dedicado a crear coaliciones, a defender que se dé prioridad a los trabajadores agrícolas, asegurar que nosotros como organización y como mensajeros de confianza estemos bien educados nosotros mismos y en conformidad con la comunidad y en compartir esa información con nuestros compañeros y expertos en la industria de salud, ¿verdad? Y el público en general. Ahora, el contrarrestar la desinformación ha sido una gran dificultad. La educación y representación para los centros de trabajadores y también organizar clínicas de vacunas. Ahora no tenemos alguna imaginación de que esto iba a suceder, pero así ha sido. Y luego la navegación de recursos es un elemento increíblemente importante y eso es gran parte de lo que ha estado haciendo líderes campesinas, tanto en clínicas como en la comunidad, ¿verdad? Ahora, no sé por qué no parezco poder cambiar los controles muy bien. Está bien. Entonces, claro, sabemos que hay preocupaciones de la salud y que son un problema. Más de 60% de trabajadores agrícolas no tienen seguro médico y también la UC Merced de California se muestra que más de 28% viven debajo de la línea de pobreza y la mayoría de la mitad también son indocumentados. Entonces, al tomar esto en consideración, líderes campesinas y sus organizaciones compañeras han hecho lo siguiente para poder responder. Primero, al principio de la pandemia, lo que hicimos, y aún es muy relevante porque nos enseñó cuál sería nuestro trabajo, escribimos una letra al gobernador, a nuestra gobernadora, perdón, y vemos hasta este día qué tan relevante es esto, porque por instancia, nuestra primera preocupación era falta de educación tocante al COVID-19, ¿verdad? Falta de cuidado de la salud. Cuando tenemos estos problemas, es importante hacer divulgación a la población, que no hay confianza cuando uno se ha ganado esa confianza. Entonces, abordar estas preocupaciones desde el principio de este trabajo. Una de las iniciativas que tomamos fue la de realizar aliaciones. Entonces, ahorita estamos emocionados y tenemos el honor de ser parte de varias asociaciones, más de lo que ven aquí en la fotografía. Cura Project está respondiendo a la pandemia de COVID-19 con recursos, con divulgación de vacunas. La United Against COVID-19 es otra asociación de la que somos parte para llevar a cabo clínicas de vacunaciones, educación y también el problema de equidad de Coachella. Hemos estado participando tremendamente con hacer pruebas y también con clínicas de vacunas y divulgación a la comunidad. Ahora, el proyecto Vida en Monterrey también ha llevado a cabo clínicas de vacunas y también estamos orgullosos de ser parte de la iniciativa Together a través del Estado de California, el Instituto de Salud, que es para reducir la indecisión de vacunación y también, claro, el programa Órale. Aquí es donde hacemos pruebas rápidas y es importante para la comunidad que sepan que las pruebas rápidas generalmente son importantes y al mismo tiempo dar educación tocante a las vacunaciones. Y entonces la forma en la que hacemos mucha parte de nuestro alcance, tal como presentó Ed Kissam, es que hacemos líderes de mayordomos, quienes son los supervisores, los contratistas, y venir a los campos y dar educaciones ahí, porque no solamente nosotros representamos a la equidad en la numeración de vacunas que se dan, pero equidad en la forma en la que se aborda esto. Nosotros sentimos que una persona que rechaza la vacuna es demasiado, así que preferimos ir a los campos primero o a las comunidades y encomiar y educar
antes de que quizás se le traiga la vacunación, ¿verdad? Si tienen esa suerte. Entonces, asegurar que reduzcamos esa indecisión antes de que llegue la oportunidad y crear esos líderes y ejemplos e influyentes dentro de su comunidad y sitio de trabajo. Entonces, eso ha sido algo muy emocionante, el hacer asociaciones. Aquí puede ver al lado izquierdo, ese es el doctor Tomaso en Ventura, con el condado de la salud de, ah, perdón, de Ventura. También está aquí Joaquín en Fresno. Fuimos a visitar campos con él y educación. Aquí está, debajo está la doctora Romero de Natividad. Y luego tenemos a la clínica Sierra Vista en la parte izquierda de abajo también. Entonces eso ha sido una parte emocionante de nuestro trabajo y es muy importante debido a ese temor que mencionamos, ¿verdad? El temor de cuál va a ser el costo de la inmigración. Muchas personas todavía tienen temor de ir a clínicas del condado regulares a recibir la vacuna, entonces a eso nos estamos dirigiendo. Aquí está nuestra ejecutiva directora, la señora López. Tenemos muchas fotografías así de trabajadores agrícolas quienes también son líderes. Ella es nuestra líder. Bueno, toda nuestra organización está compuesta de líderes, pero no sé, fue emocionante que ella acababa de recibir su vacuna la semana pasada. Entonces, compartimos esto mucho en las redes sociales, nuestros propios empleados conseguir la vacuna y pues eso fue gran parte en sus coaliciones como participantes y como trabajadores comunitarios pudimos conseguir la vacuna a tiempo temprano también. Entonces, aparte de representar a que se dé prioridad a los trabajadores agrícolas, muchos de lo que representamos es para trabajadores comunitarios también, que se les dé prioridad a ellos. Y sabemos que nuestros miembros por instancia vienen de las comunidades que son las que tienen más impacto. Entonces, esta ha sido otra cosa hermosa, que es crear a trabajadores de la salud que son de la comunidad, mencionando qué tan importante en realidad es para reducir la indecisión a la vacunación. Entonces, de nuevo, regresando a las lavanderías, a las tiendas, a sitios de pruebas y registrar a las personas en los parques, el poner ahí mesas, son todos ejemplos. Entonces, parte de lo que hicimos una vez que se les dio prioridad a los trabajadores agrícolas es que le escribimos una carta a la gobernadora para asegurar que, perdón, al gobernador para asegurar que hay pautas establecidas, porque como líderes comunitarios y tener la experiencia de hacernos la vacuna, sabemos que hay la realidad de que hay efectos secundarios, especialmente a la segunda vacuna, para la segunda dosis. Entonces, queríamos nosotros mismos pasar por eso y hablar con la verdad de lo que representamos. Entonces, hablamos con Cal OSHA a que ellos hicieran pautas para tiempo de pago por estar enfermos, porque el perder un día para un trabajador agrícola de ir al trabajo es perder mucho dinero. Entonces, también representamos eso y buena educación acerca de la vacuna. Entonces, parte de eso también es enfatizando la necesidad para las organizaciones basadas en la comunidad que se involucren en estas clínicas de vacunación para estar presente ahí o también en las de comunidad, porque no queremos que las personas se sientan obligadas a recibir la vacuna en el trabajo si no se sienten cómodas, pero también ha sido conveniente ese abordamiento por muchas razones. Entonces, pueden ver mucho más de nuestro trabajo en nuestro sitio y en nuestras redes sociales. Y aprecio en realidad el tiempo que ustedes nos han dado aquí para presentar sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Irene. En realidad hay muy buenas preguntas dentro del chat, entonces estoy anotando todo esto. Podemos regresar después de que los cuatro de nuestros panelistas han tenido la oportunidad. Los nuevos que han llegado, entonces si necesitan interpretación a español, pueden elegir el buzón abajo que dice interpretación. Just a quick interpretation reminder. Solamente un recordatorio de la interpretación breve. Está bien. Entonces, nuestro siguiente orador hoy es Samuel Orozco. Samuel es el productor ejecutivo fundador para el Noticiero Latino y Línea Abierta. Él ha sido el director del Departamento
de noticias e información de Radio Bilingüe por cerca de 40 años, supervisando toda la programación nacional. En 1996, él fue el miembro de Fundación Familiar Henry J. Kaiser Family Foundation, investigando pautas de competencia culturales nuevas para la salud mental y en el desarrollo de un ritmo de periodismo de la salud reconocido por Radio Bilingüe. Él fue el historiador oral para los libros A la Tierra Prometida y Organizando para Nuestras Vidas Nuevas Voces de Comunidades Rurales. Samuel hoy va a estar hablando acerca de la desinformación vigente sobre la vacuna y sus diálogos útiles que ha tenido a través de la radio para trabajadores agrícolas. Entonces, adelante, Samuel. Perdón, aún está apagado su micrófono, Samuel. Can you hear me? ¿Ahora me pueden escuchar? Muchas gracias, Paige. Bien. Gracias muchas también al National Center for Farm Worker Health. Es un honor muy grande estar en la grata compañía de este distinguido panel, en este foro, y de amigos y compañeras en esta causa común de los trabajadores del campo. Debo decir de que Radio Bilingüe es un servicio nacional que sirve a comunidades agrícolas prácticamente en todos los mayores valles agrícolas del país, desde el Yakima, Skagit, en Washington, Willamette, en Oregon, en California, el Valle Central, Salinas, Imperial, el Valle de San Luis en Colorado, el Valle del Río Grande en Texas. Así que un saludo muy grande a todas nuestras audiencias, donde quiera que nos oigan. Espero que estén en sintonía. Se me ha pedido que hable acerca de la experiencia del servicio de Radio Bilingüe al cubrir la pandemia, la emergencia de salud pública de la pandemia durante estos meses. Let me start this conversation by going back for Voy a just comenzar la conversación a la verdad solo un momento a los días anteriores de la pandemia. Y eso fue en enero del año pasado. Después de que la WHO, por sus siglas en inglés, mencionó que una enfermedad misteriosa y la CDC confirmaron los primeros casos del coronavirus en los Estados Unidos. En algunos de los primeros informes fueron en California y en el estado de Washington, cerca del hogar. Y nosotros decidimos, no queríamos conseguir la historia mal, así que fuimos directamente a la fuente, la WHO y la CDC. Después de solicitaciones repetitivas, no pudimos conseguir expertos que hablaban en español de estas agencias. Así que nosotros programamos a los biólogos de la USCF, por sus siglas en inglés, e instituciones respetadas, y así comenzamos a conseguir luz tocante al virus. Básicamente, al reportar eso al aire, queríamos saber qué tan seria era esa decisión y qué hacer tocante a eso. Eventualmente, al el virus estar propagándose y que declaramos la pandemia como emergencia de salud, decidimos dar una respuesta rápida a un nuevo servicio. Dedicamos a mayor parte de nuestras conversaciones a la emergencia y también llevamos un despacho noticioso para dar información práctica, especialmente a trabajadores esenciales, personas que son más expuestas al virus. Ahora, reportando acerca de las noticias nuevas de cómo se compartía cómo se propagaba ese virus, los primeros síntomas conocidos, las pautas más recientes para mantenerse a salvo, las primeras conversaciones acerca de ponerse un cubrebocas, las formas de mantener la distancia social, formas para hacerla las dificultades de quedarse en el hogar, que ha sido algo difícil para la mayoría de nosotros, y luego reportamos las dificultades en conseguir las pruebas y resultados de COVID a tiempo, que ha sido gran parte de los debates y conversaciones, y también en informar en condados con mejores prácticas de el rastreo del COVID y la dificultad en conseguir que los inmigrantes confiaran a los trabajadores de salud, promotores de salud, para hacer esas pruebas. Ahora, tan pronto como se esparció la pandemia en estas comunidades, hicimos reportajes acerca de los centros claves, tal como Nueva York, Los Ángeles y las comunidades agrícolas de Yakima y Washington, y también en el Valle Central, que se convirtieron en lugares de conflicto de la pandemia. Hablamos de la infección, hospitalización y muertes en las comunidades hispanas y lo que varias personas
han llamado de una generación en nuestras comunidades. Queríamos asegurarnos que nuestras audiencias tuvieran una buena imagen de los riesgos, de cómo afectaba a la comunidad y esas personas que estaban más en riesgo que trabajan en dificultades que se consideran esenciales. Sentimos la necesidad de reportar acerca de las amenazas alarmantes a las comunidades, especialmente si se están dando cuenta acerca de la influencia grande en nuestra comunidad de una nueva epidemia. Y eso fue unos rumores falsos y peligrosos, lo que la WHO llamó la infodemia, la desinformación que venía de los Estados Unidos, de los grupos políticos más grandes en Washington, pero también que venían de redes sociales e influyentes poderosos del sur de la frontera. Lo hemos visto en el pasado en radio bilingüe, algo así, lo cual es esta confluencia de desinformación tanto en español como en inglés, campañas orquestadas como estas que se creaban juntas en momentos de una pandemia, es temporadas políticas. Ahora eso llevaba a cabo, eso aminoraba la amenaza del virus y dejaba que las personas continuaran con sus negocios de forma común. Decían que era una enfermedad de la gente rica, que había remedios tal como fluoroquina o gárgaras de sal, gotas de cloro, y se burlaron de quienes usaban cubrebocas y seguían las pautas de distancia social. Entonces, esos rumores han sido una dificultad hasta hoy. Una de nuestras coberturas es informar acerca de las políticas de la pandemia, la reluctancia en invertir en combatir la pandemia, la falta de recursos a trabajadores directos, la resistencia a darle cuidado de salud a las personas que están más en riesgo, las inequidades en las pruebas de COVID y de distribución de las vacunas, el acceso al tratamiento en comunidades de bajos ingresos. Y hemos reportado al aire estas conversaciones para invocar a los oyentes como escuchadores activos, perdón, para que estén involucrados en la conversación sobre su derecho de recibir protección de la pandemia. Entonces, ya que estamos entrando a una nueva estación de la pandemia, lo cual es la etapa de la distribución amplia de las vacunaciones, aún enfrentamos dificultades similares en que nuestras familias consigan la vacuna. Irónicamente, mientras iniciar la pandemia necesitamos que dejar a las personas saber acerca de los peligros a los que se afrontaban debido al virus y debido a que no se tomó muy en serio la amenaza del virus. Hoy en día las conversaciones han cambiado. Tienen que ver principalmente con el bajo riesgo de la vacuna. Las malas noticias normalmente se amplifican a través de los consumidores en los medios y cuando alguien muere y la muerte es vinculada a la vacuna, las personas se convierten sospechosas, temerosas de morir, lo cual es el caso entre algunos de nuestras audiencias estos días, especialmente cuando ellos no tienen un suministro constante de noticias en sus propios idiomas que son confiables o explicaciones en español que no son fáciles de conseguir en los medios, especialmente a través de la radio y televisión estos días. Hemos estado abordando una cobertura al dar el poder de contar historias. Entonces, contar la historia de los trabajadores agrícolas que murió de COVID en Hartford en días recientes, cómo es que no se tomó en serio sus síntomas, él seguía yendo al trabajo y que la enfermera que llamó desde Santa María y que pudo encontrar 37 casos positivos en solamente un grupo, o los esfuerzos en proporcionar en Riverside las vacunaciones para los trabajadores agrícolas. Todas esas historias han salido al aire en un esfuerzo de ilustrar, de encomiar a las personas a que se involucren
en la conversación. Al mismo tiempo, también valoramos las llamadas de oyentes que comparten historias al aire con sus compañeros, tocante a cómo es que ellos manejan el que haga COVID entre sus familiares, las conversaciones que ellos han tenido con sus compañeros, la información engañosa que han reportado cuando lo ven en WhatsApp o cuando lo ven en línea. Como decimos nosotros, no hay como saber lo que le Y pasó pues al como vecino, decimos nosotros, no hay cómo saber lo que pasó al vecino, al colega o compañero estudiante, al pariente o compadre para entender mejor las Así es cosas. que aquí le voy a parar, solamente quisiera enfatizar el hecho de cómo el radio bilingüe, básicamente durante estos meses, nuestro acercamiento a la cobertura de la pandemia ha consistido en, número uno, tratar de proveer lo último que nos ofrece la ciencia con relación a la pandemia, mantener a nuestra gente informada sobre lo último que nos dan los científicos con relación a la pandemia. Número dos, elevar el nivel de preocupación, el nivel de alerta de parte de nuestra gente sobre la seriedad y los peligros que nos acechan como comunidad, porque nosotros somos los que estamos pagando la peor cuota de la pandemia. Elevar conciencia sobre eso y bajar además el nivel de complacencia al respecto. Número tres, igualmente reportar sobre la política de fondo, el hecho de que pues hay actores políticos, hay sectores políticos interesados de alguna forma en coartar nuestros derechos, envolver a nuestra gente como ciudadano en esa conversación de la política sobre el uso de los recursos públicos. Y número cuatro, pues tomar acción, alentar a nuestra gente a tomar acción viendo las cosas como comunidad, orientados como comunidad, pensando en familia, pensando en comunidad primero, ¿no? Viendo la cuestión del uso de las mascarillas, la cuestión de las vacunas como un acto de solidaridad comunitario en primer lugar, y todo esto igualmente lo hemos hecho en colaboración con cantidad de aliados nuestros en la comunidad campesina, aliados nuestros en la comunidad médica, proyectos como el que representa el doctor Sergio Aguilar Gagiola, Órale, y otras colaboraciones más, colaboraciones mediáticas. Tenemos una gran colaboración de medios en el Valle Central de California. Todo esto en el ánimo de amplificar, magnificar estos mensajes de los que acabo de comentar. Así que ahí le paro y con todo gusto responderé a preguntas o comentarios suyos. Thank you so much, Samuel. Gracias, Uh, Samuel. we are now gonna go to Ahora our vamos a hablar a nuestro último panelista, quien creo también va a estar hablando al inglés y al español, así que si no habla español, también puede tener el botón de interpretación y aplanar al inglés, y nuestra intérprete increíble va a estar cambiando de ida y vuelta. Entonces, ahora voy a introducir a Sergio. Sergio Aguilar Gagiola es un profesor de medicina interna clínica en la Escuela de Medicina Universidad de California, Davis, o UC Davis por sus siglas en inglés. Él es el director fundador del Centro para Reducir las Desigualdades de Salubridad en la Universidad de California, Davis Health, el director en el programa de involucración comunitaria en el Centro Clínico de Ciencias Translativas, o CTC por sus siglas en inglés. Él fue recientemente nombrado al Grupo de Trabajo de California para la redacción de pautas en vacunas para el COVID-19 con la responsabilidad de redactar pautas para dar prioridad a los suministros disponibles de las vacunas del COVID-19. Él es un experto nacional e internacional en comorbilidades de salud y salud mental sobre diversas poblaciones. Hoy, él va a concluir nuestro panel al reiterar temas sobre el cuadro completo y sobresaltando la importancia de tener conversaciones y reacciones regulares con y de parte de trabajadores agrícolas. Así que continúe, Sergio. Muchas gracias, Paige. Muy bien. Y órale, Samuel. I'm so pleased to Yo be tengo tanto gusto de estar en este panel porque yo admiro a Ed, a Irene y a Samuel. Y he conocido a Ed y a Samuel por más de 2 décadas, entonces compañeros de batallas, de varias batallas. Ciertamente esta es una de las batallas importantes. So what I'm going to do así que lo que voy a hacer aquí es que voy a
traer un ángulo que esto a menudo es algo a lo que no se le da atención. Este es el ángulo. Si nosotros estamos deprimidos o si tenemos ansiedad, y me refiero a ansiedad grave o ambos, es difícil tener confianza en cualquier cosa. Ciertamente es difícil tomar una decisión de hacerse la vacuna. Y aún, además de eso, ir a lugares para recibir la vacuna. Y ese es el ángulo que yo quisiera tratar con ustedes, porque una de las dificultades más grandes para los trabajadores agrícolas, y hemos sabido esto por décadas, es que cuando ellos necesitan servicios de la salud mental para este caso, ellos en realidad no tienen acceso a esos servicios. Entonces, déjenme llevarlos a ustedes brevemente a cuál es la situación antes del COVID-19 y esto les mostrará a usted cuáles son las inequidades amplias y estructurales. Espero que no se pierdan aquí con estas barras, pero estos son datos nacionales sobre latinos o hispanos. Y lo que yo quiero llamarles a la atención a ustedes y que se enfoquen es en esta barra que tiene el círculo alrededor de ella. Esto dice que si alguien, que esos quienes tienen cualquier enfermedad mental o abuso de sustancia, desórdenes de ese tipo que tienen 18 o más de edad, 93% de ellos en esas categorías no recibieron tratamiento en el año pasado. Esto fue de vuelta en el 2018 y en el 2019. Esos son datos nacionales. Ustedes tienen ahí las referencias. Entonces, es lo que llamamos un espacio, un hueco entre el tratamiento. He hablado con muchos colegas. Este estudio en California, en el Valle Central, en Fresno, un condado, un estudio que se hizo a través del condado por la NIH y lo llamamos la encuesta para prevalencia mexicoamericana, y lo que hemos reportado es que de esos quienes reciben cuidado, ustedes saben, y ellos reciben cuidado porque ellos tienen desórdenes mentales de 12 meses, uno de 3 que han nacido en los Estados Unidos, y esto es con adultos que se originan de México de 18 años de edad en adelante. Un tercio de ellos reciben, uno de los 6 de los inmigrantes que nacieron en México, y menos de 1 en 10 reciben cuidado de los trabajadores agrícolas. Eso fue a mediados de los 90. ¿Ustedes recuerdan eso, Samuel? ¿Recuerda usted eso, Samuel? Que tuve varias entrevistas con usted tocante a eso. Radio Bilingüe, Hugo y usted y varios otros tuvieron un papel clave en revelar esta información y mantenerla pública. Pero solamente quiero darles una idea de lo que nosotros sabíamos. Esa es la explicación de lo que se ha estado pasando durante el COVID-19. Y esto es solamente un pequeño vistazo del impacto de que el COVID-19 ha hecho en la salud mental. Esta es una encuesta que se hizo por la CDC, por sus siglas en inglés, y esos fueron adultos que tenían más de 18 años de edad. Y en lo que ven ahí, 41% de los respondientes reportaron por lo menos una condición de salud mental adversa, ansiedad o desorden depresiva. Tenían el mayor porcentaje, 31%. Eso es muy alto, por cierto, cuando uno lo compara con los años anteriores. Trauma. Y eso incrementó abuso de sustancias, pero escuchen estos. El suicidio que seriamente se estuvo considerando 30 días antes de la encuesta, como 11% estaban en ese grupo. Y aún más preocupante es que el suicidio estuvo más alto en el grupo de edades de 18 a 24. Y como ustedes pueden ver ahí, no solamente fue eso, sucedió también en los hispanos, más que en otras poblaciones, y en trabajadores esenciales, más de 22%. La otra cosa que sabemos
es que durante la pandemia los síntomas de depresión han subido desde que comenzó la pandemia de 3 formas, con otros riesgos factorales. Este es un estudio que se llevó a cabo de nuestro colega Brian Descanasi de UC Berkeley, junto con otros colegas de él, en Monterrey, en el condado de Monterrey, en California, en el Valle de Salinas. Y ella entrevistó a trabajadores agrícolas. Ellos siempre se enfocan en trabajadores agrícolas y más de 1,100. Lo que ella reportó es que estos síntomas, el porcentaje de personas con síntomas de ansiedad o de depresión es algo muy, muy alto, muy alto. Yo no voy a enfocarme en los otros asuntos que encontraron, pero es solamente para ilustrar que esos son datos muy recientes, de hecho. Entonces, unas cosas que yo creo que son importantes para que nosotros mantengamos en mente, y gracias por compartir compartir conmigo esta información que tuvo tanta resonancia conmigo, es que ustedes saben, y voy a hablar acerca de eso en unos cuantos minutos, que los trabajadores agrícolas han sido seriamente afectados por el COVID y también las pérdidas debido a COVID han sido considerables también. Entonces, si el principal proveedor del hogar se enferma, esto inicia una crisis para cómo funciona la familia. Cosas tal como que, ¿quién va a proveer el cuidado de los niños? O los niños, perdón, los adolescentes estudiantes tienen que trabajar. ¿Qué tal si se enferman ambos padres, tal como ya ha sucedido, especialmente en quienes viven en hogares donde hay demasiadas personas? Entonces, a otros no les importa si algunos otros familiares tienen que buscar ayuda. Entonces, si alguien, así ha sucedido, si alguien se enferma gravemente y es hospitalizado, alguno de los familiares, ¿qué tal para pagar por los gastos? Debido a que están sin seguro o con muy poca ayuda de seguro médico. Entonces, quiero traer a su atención esto de una crisis individual a redes sociales, de la crisis entre comunidades. Entonces, están estos afectantes psicológicos dentro de las comunidades agrícolas y esto puede convertirse en algo que incrementa y que pone en crisis a los trabajadores agrícolas. Y aún así, poco se conoce acerca del impacto verdadero porque es tan difícil tener acceso al tratamiento, tal como se dio ejemplo con esos datos. Esto es muy reciente. Fue publicada la semana pasada, al principio de la semana pasada. En la documentación, ellos documentaron que el rango de mortalidad para latinos que nacieron en el extranjero de edades de 20 a 64 años de edad, y esto es con preparatoria o menos, es 11 veces de las muertes de los angloamericanos. Y esto es muy relacionado a los factores tal como cuánto se exponen en el trabajo, que es de lo que estamos hablando ahorita, la población, nuestros trabajadores agrícolas. Entonces, tenemos que lidiar con esas pérdidas vigentemente. Es algo muy, muy dificultoso para las familias que han pasado por estas pérdidas. Un artículo muy reciente que se documentó acerca de una pérdida, de perdido hay 9 personas quienes son directamente impactadas. Y me refiero a que verdaderamente impactadas. Hay otro papel que muestra que el riesgo de muerte para trabajadores esenciales, siendo en los alimentos y la agricultura, es es más porcentaje de la población de 18 a 55. Y nosotros, perdón, 65, tenemos las sospechas de que los trabajadores agrícolas son probables en
estar más a riesgo que el resto del sector. Entonces, el peso de la salud mental del COVID-19 incluye estar de luto sobre la muerte de seres queridos, compañeros de trabajo, amistades y vecinos. Y eso seriamente es asociado con la depresión, ansiedad, abuso de sustancias, y esto está sucediendo a todos los niveles, individualmente, como familia, en la comunidad también. Entonces, déjenme compartir con ustedes estas voces que Irene muy amablemente ha compartido conmigo y sobre el excelente trabajo que están haciendo estos trabajadores agrícolas a través del estado de California. Se están pasando por mucho estrés y depresión y hasta el pensamiento de que va a morir toda la familia por culpa de ello. Ellos no quieren ver sufrir a sus hijos con el dolor de que causa el virus. Another farm worker. En la comunidad y en las familias están empezando a ver el efecto que está causando el coronavirus. Estrés, depresión, traumas, pérdida de familia, todo lo que puede llegar a un suicidio, violencia y crimen. Another quote. Hace un par de semanas platiqué con alguien. Su primo se murió por causa del suicidio. También la familia estuvo expuesta de COVID y todos sufren de depresión y ansiedad. Esta familia tiene una gran preocupación por la vacuna porque toman diferentes medicamentos para salir de esta pandemia. Another one, mucha preocupación porque hay personas que están sufriendo de depresión. La preocupación ahora son las vacunas, de que sean o no seguras para las personas. Los estudiantes están sufriendo por el COVID porque están batallando con las clases. This is the last slide. And this is an important Y consideration. esta es una consideración importante porque nosotros ya tenemos datos y creo que esto es ya la gota que derrama el vaso acerca del impacto negativo sobre la salud mental de los jóvenes que está teniendo COVID. Y ciertamente esto suele ser a los niños de los trabajadores agrícolas. Por no estar en un salón de clases, por estar preocupados de que alguien en la familia se contagie y perder a un ser querido por la culpa del virus, y también por estar encerrados en casa, por estar en clases virtuales. Muy estresante para los maestros que a veces no tienen mucha paciencia por la tarea que dejan y por el servicio de internet que muchas veces no es muy bueno. También hay jóvenes que no tienen trabajo, que perdieron sus poquitas horas de trabajo que tenían por culpa del virus. Ya no tienen cómo pagar sus carros o cómo solventar sus gastos. Los programas de ayuda no son suficientes. Entonces, esta es la pregunta. The mental health of farm workers need to be Así que la pregunta es, ¿se necesita considerar que se acepte la vacunación para la salud mental de los trabajadores agrícolas? Es algo que no podemos dejar sin atención. La mensajería y comunicación que nosotros estamos creando para los trabajadores agrícolas para que acepten la vacuna. ¿Cómo considerar de nuevo para los asuntos de problemas de salud mental? Thank you so much. Muchas gracias. Thank you so much, Sergio. Muchas gracias, Sergio. And let's do a Ahora vamos a hacer una ronda de aplausos aplausos virtual para estos panelistas y sus increíbles información que han dado. Tenemos muchas buenas preguntas dentro del chat. Estoy tratando de escoger un par para los 5 o tantos minutos que tenemos. Gracias por el aplauso verdadero a través de video. Gracias a todos. Entonces, quiero comenzar con una de las primeras preguntas que entró, que era, en ese momento, ¿qué es lo que están interesados en saber los trabajadores agrícolas y cuál es la información que aún falta o que no están recibiendo? Y voy a dejar que cualquiera de ustedes hable primero quien quiere abordar esa pregunta. Samuel, vi que usted ya se retiró el micrófono. Bueno, ya abrió el micrófono. Me disculpo, pero se congeló mi computadora, la conexión del internet se congeló. ¿Puede repetir la pregunta? Con gusto. En este momento, ¿cuál es la preocupación mayor que quieren saber los trabajadores agrícolas y cuál es la información que no están recibiendo ellos? Entonces,
¿Cuál es ese hueco de información? Bueno, pues en este momento creemos que primero la seguridad de las vacunaciones, la disponibilidad de las vacunaciones, ese es un asunto que creo que es en la mente de las personas. Lo que estoy viendo en este momento es que poco a poco hay un cambio en la actitud de muchas personas en el sentido de que cuando ellos están viendo que sus compañeros de trabajo, sus compadres o sus amigos se vacunan, poco a poco estamos viendo que hay la tendencia a que las personas acepten la idea de ir y procuren la vacuna, pero aún así creo que el asunto de la seguridad de la vacuna es y qué tan disponible está, qué tan accesible es, si tienen el derecho a recibirla. Creo que ese es un tema principal y ahí me voy a detener. Thank you, Samuel. Gracias, Irene. Samuel. Irene, sí, yo diría también que más educación, ¿verdad? Más información tocante a quizás hay una población de trabajadores agrícolas que quizás sienten que ellos no se enferman, que ellos no necesitan la vacuna, porque quizás va a causar que ellos se enfermen. Entonces, solamente más información acerca de la importancia de la inmunización y por qué deben recibirlo. Y también si recibieran algún tipo de reacción, ¿cuáles serían sus opciones en términos de cuidado de la salud y así? Great. Great. Muy bien, bien. Quick plug in CFH has Ahora, created la really NCFH, great por sus siglas en resources inglés, around these ha questions. creado muchos folletos en tocante a esas preguntas. Quizás usted, Bethany, puede poner el enlace en el chat, porque creo que muchas de esas preguntas se contestan ahí en esos folletos muy organizados que se han creado. Entonces, quiero asegurarme que llegamos a este programa, perdón, a esta pregunta en los 2 minutos que nos quedan, porque este es un tema popular. ¿Qué es ¿Qué tipo de argumentos o contraargumentos han sido más eficientes tocante a la indecisión de la vacuna Johnson Johnson por los problemas y cómo están haciendo para resolver eso? Pues yo puedo tomar esa. Cualquiera de nuestros compañeros puede contestarla. Bueno, esto, tal como ustedes ya saben, Johnson Johnson está ahorita detenida debido a los coágulos sanguíneos relacionados con, ustedes saben que se informaron, y estamos hablando que de 6.8 millones de personas quienes fueron vacunados hasta ahorita en los Estados Unidos. 6 mujeres, de hecho, de 18 a 48 años de edad, desarrollaron estos coágulos sanguíneos y uno de ellos ha informado que murió. Se ha informado que murió ella, perdón. Y hay una investigación muy profunda que se está llevando a cabo por la CDC, tratando de averiguar a qué conclusiones llegar con eso. Y una de las cosas que está haciendo, y no quiero llegarme a algo demasiado técnico con esto, pero es de entender a qué grado, de hecho, esas complicaciones han sido contadas específicamente en relación a la vacuna Johnson Johnson debido a la contaminación con AstraZeneca y todas estas cosas. Pero el punto es que a qué grado, a qué alcance han sido esos informes de la vacuna J&J, por sus siglas en inglés, que son malas noticias. Ustedes saben, para que se acepten las vacunaciones, especialmente para trabajadores agrícolas. No hay datos que yo pueda pensar, de los cuales pueda pensar, pero he hablado con varias personas acerca de si se ha impedido esa confianza que han tenido los trabajadores agrícolas. Yo he escuchado que algunos prefieren no hacérsela, pero también he escuchado que ellos quisieran hacérsela. Entonces, ustedes saben, creo que el mensaje que nosotros debemos transmitir es que ustedes saben los beneficios de los porcentajes de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de siquiera desarrollar algo tan serio o grave como coágulo sanguíneo en comparación a recibir la vacunación? Y para mí es algo muy claro.
creo que la probabilidad de ser infectado, ser internado en el hospital y morir es mucho más alto si las personas no se vacunan con la vacunación NJ, a que si lo hacen. Entonces, el mensaje desde mi punto de vista es que cuando se levanta esa esperanza, reciba la vacuna. Hay increíbles ventajas en recibir la vacuna de J&J y una es, una de la desinformación que da mala guía es debido a la eficacia de la J&J, como el 17% de las personas en Estados Unidos piensan, wow, 30% se infectaron, pero ese no es el caso, eso no es el caso. De hecho, la realidad es 1%, y de esos que se han infectado son infecciones leves que previenen internaciones en el hospital y previenen muertes casi hasta 100% con la excepción de un caso, pero aún no sabemos cuál es el alcance de lo relacionado con la inyección J&J. Y siento mucho que yo soy muy apasionado sobre esto. Ahora, continuando en el servicio de noticias, creo que lo que abordaríamos sería tocante a la inyección J&J, es subir al aire en las voces de confiables, hacer que el análisis de estadísticas, poner en el aire la voz de quienes ya han recibido la inyección y básicamente dar el testimonio de ellos. Sí, eso sería muy bien. Irene, ¿usted quería agregar algo antes de finalizar? ¿O Ed? Solamente iba a decir, nosotros administramos miles de vacunaciones Johnson Johnson cuando salió la noticia y aún así las personas han sido positivas sobre conseguir la otra vacunación. Claro, siempre hay temores involucrados, entonces sí recibe uno muchas llamadas tocante a las personas pensando que están recibiendo reacciones, solamente asegurar que hay un recurso para ellos para hacer preguntas. Gracias al doctor Sergio por explicar todo eso. Gracias. Y Ed, ¿usted quería agregar algo a cualquiera de las preguntas? Solamente tenía algo que escuché de Irene, que es muy importante no solamente pensar en que las personas se vacunen, pero que se sientan bien acerca de recibir la vacuna y tener la confianza para que luego ellas puedan correr la voz a amistades, vecinos y parientes, tal como Irene estaba diciéndonos, que líderes campesinos está trabajando en informar a las personas que han hecho la decisión correcta de ponerse la vacuna para convertirlas a ellas en mejores mensajeras a otras sobre por qué lo hacen y por qué es de forma segura. Muchas gracias a todos nuestros panelistas increíbles. Soy Ed, Sergio, Samuel e Irene. Nosotros vamos a estar enviando la presentación PowerPoint también y un enlace para una encuesta de evaluación. Nos encantaría escuchar acerca de su evaluación de la presentación de hoy. Y si quisieran vernos en el futuro, Bethany también compartió el enlace a nuestro centro de recursos que hemos creado para la NSFH, por sus siglas en inglés. Y también tenemos a muchas otras buenísimas organizaciones. Solamente quiero dar de nuevo gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes por asistir. Y esperamos verlos en eventos en el futuro también. Así que gracias a todos y tengan un buen resto del día. Un gran gusto. Mil gracias, sí.